Hola, buenas tardes. ¿Pueden confirmar si me escuchan, por favor? Sí se escucha. Hola. Ok, perfecto, perfecto. Bien, en ese caso vamos a dar inicio. Ahora, ¿está frizada la imagen? Cuéntenme. Sí, Está detenida. Sí, Ok, vamos a ver qué está pasando aquí. Denme un segundo. Vamos a ver. Ah, aquí está ahí está la clave. Irium. Ok. Irium. Irium. What's wrong? Irium. La cámara está bien. No está bien. Vamos a ver entonces. FaceTime. Ajá. Ok. Vamos a iniciar. Vamos a iniciar el OBS. Vamos a poner esto. Vamos a iniciar el OBS. Correcto. Bien, vamos a iniciar así. Probablemente no haya una buena proyección de la imagen, pero vamos a comenzar. Como siempre, es importante saber si en base al estudio que ustedes han hecho de los contenidos de la semana, al inicio de la videoconferencia, tienen alguna pregunta. Quisiera saber si ustedes tienen alguna pregunta relacionada con los contenidos de la semana y con lo que ustedes han podido estudiar. Así que ustedes me dirán si tienen alguna pregunta por ahí. No sé si se podría preguntar sobre cuestiones que salen en el juicio liminar, ¿verdad? Porque hay cuestiones que uno las ha estudiado en abstracto, pero concretamente uno lo ve y no sabe, ¿verdad? No determina
si es o no es, ¿verdad? Claro. Improponible o inadmisible, ¿verdad? No, claro, puede hacer preguntas de cualquier índole, no hay problema. Ah, bueno, es que, bueno, en mi caso, la que estoy evaluando, me ha surgido bastante, dos dudas en realidad. Ok. Vale. Primero, no sé, bueno, como anteriormente yo en privado le pregunté a usted, ¿verdad? Si tenía que anexar el título ejecutivo, usted dijo que lo describiera, ¿verdad? Entonces, no sé si eso es requisito formal, el describir el título ejecutivo que uno va a anexar, ¿verdad? Y asimismo, cuando es una certificación emitida por alguna institución pública, que se le da como el valor de título ejecutivo por Ministerio de Ley, también se debe consignar la fecha de cuándo se emitió, porque en la mía no aparece, solamente. Bueno, resulta un poco raro que no aparezca la fecha de emisión de una certificación. A lo mejor en la copia o en el ejemplar que usted tiene no aparezca, pero no porque no deba ir. Es decir, la certificación de una resolución, máxime cuando es judicial, por supuesto que debe llevar el lugar y la fecha en que se expide. Ahora, cuando usted presenta una demanda en un proceso ejecutivo, no es necesario que describa en una forma detallada el título que está utilizando para iniciar esa acción. Sin embargo, en este ejercicio yo se los mencionaba porque recuerden que no estamos acompañando a la demanda el título, sino que simplemente estamos elaborando la demanda. Entonces tampoco estamos acompañando el poder con el que actuamos, la credencial de aquel que nos dio el poder en el caso de una sociedad o de una persona jurídica diferente. No estamos acompañando la escritura de constitución. Entonces yo les mencionaba que para entender el ejercicio completo, es decir, para entender que el ejercicio se completó satisfactoriamente, entonces, en vista de que no estamos acompañando esos documentos, lo que tendríamos que hacer en nuestras demandas es hacer referencia a ellos. Tal vez no describirlos con lujo de detalles, pero sí hacer referencia a ellos, por lo menos a que existe, pues. Ejemplo, yo represento a una sociedad, soy apoderado general judicial de ella. ¿Cómo acredito yo mi personería o la calidad con que actúo? Pues tendría yo que decir en la demanda, por ejemplo, que tal como lo compruebo con la fotocopia certificada notarialmente o con el poder general judicial que acompaño, entonces ya ahí estoy haciendo referencia al poder. Pero si no lo menciono, entonces yo entendería que de alguna manera la demanda no estaría completa o no es satisfactoria en su redacción. Luego tendría que mencionar también en la demanda misma que existe una escritura de constitución de la sociedad que represento. Escritura que fue otorgada en tal ciudad, en tal fecha, ante los oficios de tal notario y que está inscrita en el registro de comercio bajo el número tal del libro tal. Es decir, uno tiene que, en los escritos que uno formula, a veces uno tiene que relacionar otros documentos, como en este caso, el poder con el que actuamos, la escritura de constitución de una sociedad, la credencial de elección del representante legal de esa sociedad, que también se inscribe en el registro de comercio, o en el caso de un título ejecutivo,
un título ejecutivo, que sea una certificación extendida por un organismo o una entidad pública, entonces tendríamos que relacionar ese documento, que tal como lo compruebo, con la certificación de la ejecutoria de la sentencia dictada por el Tribunal Sancionador del Servicio Civil, extendida por, y ahí tenemos que decir quién es el funcionario que la emite, y por supuesto la fecha en que se ha emitido. Entonces, el que no tenga fecha ese documento me parece que más bien es porque el ejemplar que usted ha conseguido es el que carece de esa fecha, pero que debería, por supuesto que debería tenerla. Bien, ¿alguna otra pregunta que tengan por ahí? Yo les invito a hacer preguntas porque es incluso un método muy eficaz de aprendizaje, el método socrático, el método de hacernos preguntas. Vamos a ver si no me hacen preguntas ustedes a mí. Lick, yo tengo una duda. A ver, pregúnteme. Cuando estaba haciendo eso, el juicio liminar, en la demanda que yo estoy estudiando, no, como que no justificó o sea, las normas jurídicas que sustentan la pretensión y no puso medios probatorios. En ese caso, yo le había hecho esas prevenciones, ¿verdad? Pero en ese caso sí, solo se hacen las prevenciones o sí se declara improponible la demanda. Bueno, déjenme recordarles que digamos, la resolución que un tribunal dicta en presencia de una demanda, déjenme ver si este borrado me funciona por lo menos para, vamos a ver. Vamos a ver si esto, qué barbaridad, ¿cómo es posible que me esté dando tanto detalle esto? Vamos a ver, aquí tengo, ok. Vamos a ver, esto sí. Vaya, les decía que en presencia de una demanda, vamos a ver si podemos encontrar algo aquí que me pueda servir. Ok. Vaya, aquí les voy a mostrar. Qué barbaridad, qué lento está esto. Vamos a ver si al fin sale algo aquí. Vamos a ver si puedo modificar esto. Permítame un segundo, a ver si lo puedo hacer un poquito más grande. Vaya. Vamos a ver si podemos ensayar algo por aquí. Vaya. Esto va un poco lento. La conexión que tengo de momento no es la mejor. Pero vamos a tratar de dibujar algo por aquí. Vaya, tenemos pues... Okay. Tenemos una demanda, ¿no? Vamos a ver si se logra ver también. Déjenme checar. Qué barbaridad, qué tristeza.
Bien, tenemos una demanda y las actitudes que el juez puede tomar frente a ella son varias. Definitivamente tiene que hacer un examen liminar. Ese es un hecho. Él tiene que evaluar la demanda, ver si la demanda cumple con los requisitos formales de una demanda. Valora el tipo de proceso que se pretende iniciar con ella, si es un proceso común, si es un proceso abreviado o si es un proceso especial. En este caso, un proceso ejecutivo. Entonces, cuando él tiene en sus manos la demanda, obviamente una de las posibilidades es que la admita, que él determine que la demanda está bien hecha, que cumple con todos los requisitos formales y de fondo también. Esa es la primera de las alternativas, digámoslo así, el primer escenario. Pero también existe la posibilidad de que encuentre defectos de fondo, defectos que por su naturaleza grave o relevante son insubsanables. En ese caso, el juez tendría que declararla improponible. Es decir, cuando los defectos son de tal magnitud, tan graves, es decir, que no se pueden reparar. Entonces, en ese caso la declara improponible. Pero podría ser que la demanda adolezca de vicios de forma, como la oscuridad, por ejemplo, de la demanda. Es decir, el hecho de que no es muy clara en su redacción, que hay tal vez partes que no se entienden, ininteligibles. O podría ser que no cumpla con los requisitos que el mismo código establece que debe llevar una demanda. Entonces usted menciona unos requisitos que a mi juicio no, como por ejemplo me decía usted que le faltaba fundamentación jurídica o que no mencionaba la prueba. En el caso de un juicio ejecutivo, recordemos que la prueba está preconstituida. O sea, la prueba es el título ejecutivo que se está presentando junto con la demanda. Entonces, si, por ejemplo, no mencionó el título ejecutivo, pues caramba, en ese caso, pues podríamos decir que al no haber título ejecutivo, no puede haber proceso ejecutivo. Y ahí probablemente pues sea válida la declaratoria de improponibilidad. Pero aún así, bueno, podría ser que por error no se haya mencionado en forma expresa, ¿verdad? Como quien dice, junto con esta demanda acompaño como documento base de la acción ejecutiva el siguiente título ejecutivo. Repito, es posible y uno lo puede detectar con solo leer el documento, la demanda. Pero si de la relación de los hechos uno llega a descubrir que no existe un título ejecutivo y se pretende sin título iniciar un proceso ejecutivo, ahí sí, definitivamente que tendría que declararse la improponibilidad. Pero si lo que le hace falta es como esa fundamentación jurídica, pues allí creo que opera la prevención. Es decir, me parece que la solución judicial no debe ser la de improponibilidad, sino una prevención. En el caso del juicio ejecutivo, ¿cuántos días como máximo se le dan al demandante para que subsane una prevención? ¿Quién recuerda? 5 días hábiles. Fíjese que en el caso del juicio ejecutivo hay una pequeña variante. Hay una pequeña variante en el caso del juicio ejecutivo. Veamos en el código, si alguien tiene el código Sí, a la mano. buenas tardes.
3 días hábiles Buenas son, tardes. según el artículo Así es. 460, si bien no recuerdo. Sí, es cierto. Es decir, no recuerdo tampoco el artículo, pero efectivamente hay un pequeño cambio tratándose del proceso ejecutivo. Digamos que en los procesos comunes, efectivamente son 5 días los que se le dan para que pueda subsanar una prevención. Pero en el caso del juicio ejecutivo, solamente son 3. Entonces, contestando su pregunta, si no se mencionó, digamos, las normas legales o la fundamentación jurídica, me parece que podría ser objeto de una prevención. Es decir, no de una improponibilidad, sino de una prevención, darle un tiempo para que la subsane, como máximo 3 días hábiles, y si no la subsana, entonces se podría declarar la inadmisibilidad, no así la improponibilidad, sino la inadmisibilidad. Pero si se subsana, entonces simplemente se sigue adelante con la tramitación. Se admite en la demanda y si se ha pedido el embargo, pues se decreta el correspondiente embargo. Bien, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta antes de que yo les empiece a hacer a ustedes? Buenas tardes. Buenas tardes. Yo tengo una pregunta también con respecto de la admisión de la demanda. Y es que en el caso que, digamos, se pida de que se embarguen bienes, pero solo establece, solo en la demanda plantea sobre los bienes del demandado, pero no describe los bienes para efecto de la tarea, ¿es necesario prevenir eso o la podemos admitir? Vaya. Fíjese que yo vi una resolución, no me acuerdo si la compartí con ustedes, pero yo vi una resolución en donde no se señalaban bienes por parte del demandante que pertenecieran al deudor, sino que se pedía al tribunal que el tribunal investigara cuáles eran los bienes a través del auxilio judicial. El auxilio judicial es aquella posibilidad que tienen, digamos, las partes de que con, digamos, valga la redundancia, con el apoyo de un juzgado, de un tribunal, de un juez, se pueda conseguir información que a uno se la niegan, a uno no se la dan. Le pongo un ejemplo. Yo no puedo ir a un banco y preguntar si en ese banco X persona, mi deudor, tiene cuentas, tiene depósitos de dinero. Y no me la van a dar. Porque existe lo que se conoce como el secreto bancario. Así le llaman ellos, secreto bancario. Pero si ves una orden de una autoridad legal, fiscalía, procuraduría o un juzgado, entonces sí la pueden dar. Entonces, el tribunal rechazó esta petición concreta que se le hacía, argumentando que esa es como una tarea o una carga que tiene la parte interesada, en este caso el demandante, que él es el que tiene que señalar o indicar cuáles son los bienes que pertenecen al deudor y en los cuales puede hacer efectivo el embargo. Entonces, al no señalarse bienes puntuales, pues obviamente el embargo todavía se puede decretar. Tal vez no trabar, porque ya trabar es cuando ya se ejecuta materialmente, pero sí decretar, o sea, dar la orden, pues, de que se embarguen bienes propios y que se comisione a un ejecutor de embargos. Tiene un nombre un poco rimbombante, un oficial público de ejecución de embargos. Por cierto, este es un cargo administrativo avalado por la Corte Suprema de Justicia. Si usted algún día quiere ser
ejecutor o ejecutora de embargos puede solicitar esa autorización. Me parece que le hacen un examen de conocimiento, una prueba de conocimiento, y le requieren una fianza para que usted como ejecutor de embargos pueda, a través de esta fianza, garantizar la reparación de cualquier daño que cause en el ejercicio de esa labor de ser ejecutor de embargos. Entonces, los ejecutores de embargos son abogados que, digamos, buscan y obtienen esta autorización como una forma de percibir ingresos adicionales, ¿no? Entonces, usted cuando va a representar a un ejecutante en un proceso ejecutivo, pues normalmente el juez le previene sí, le requiere, mejor dicho, tal vez no le previene, sino que le requiere en muchos casos que sea usted el que proponga al ejecutor de embargos. Si ustedes tienen oportunidad de leer algunas demandas, en muchas de ellas el mismo abogado que presenta la demanda sugiere al tribunal o le propone al ejecutor de embargos. No debería ser así, digamos, en teoría, ¿no? Porque me imagino yo que esa manifestación de interés por parte del actor o del demandante en quien sea la figura del ejecutor de embargos podría tal vez como derivar en una impropiedad en el actuar del ejecutor, como falta de imparcialidad en el ejercicio de su función. Pero bueno, la verdad es que la realidad muchas veces es un poco distinta de lo que debería ser o el plano ideal. La realidad a veces pues es diferente y le repito, muchas veces los mismos jueces, en vez de tener ellos un banco de ejecutores de embargos del cual ellos elegir de manera equitativa distribuyendo esa carga, no al mismo acreedor, o sea, al demandante, le dicen que señale esa figura. Pero volviendo al punto, aunque usted no señale bienes concretos, sí todavía se puede pedir el mandamiento de embargo y que se nombre a un ejecutor de embargos y será el que se encargue, digámoslo así, de buscar cuáles bienes pertenecen al deudor y por ende cuáles bienes embargar. Aquí es donde se dan algunas escenas un poco penosas, en donde acompañados de agentes de la policía para su seguridad personal, van a las casas de las personas, mandamiento de embargo en mano, tocan la puerta, se identifican, dicen que tienen un mandamiento de embargo y muchas veces entran sin permiso a veces a las casas y ya buscando bienes muebles susceptibles de ser embargados y se los llevan. Se llevan un televisor, se llevan, qué sé yo, un equipo de sonido, a veces podrían llevarse una computadora, es decir, qué sé yo, se llevan bienes, porque en eso consiste el embargo, en quitar, digamos, el dominio, la disposición o el quitar pues los bienes del poder del deudor para pasarlos a un depositario a efecto de presionar el pago, ¿verdad? Como quien dice, mira, te voy a quitar estos bienes, pero si me pagaste los devuelvo. Si no, pues los bienes se van a vender en pública subasta y con el producto de la venta, pues me voy a cobrar lo que me debes. Entonces el embargo todavía se puede decretar, aunque no se señalen puntualmente los bienes. Ahora, que le pidan al juez, que sea el juez el que investigue, eso sí, va a estar un poco difícil que se lo concedan. Sin embargo, yo no vería descabellado que en vista de esa imposibilidad que uno tiene como simple abogado de que los bancos, por ejemplo, le den información, yo no vería descabellada una solicitud para que sea el juez el que mediante un oficio le pregunte al sistema financiero si nuestro deudor tiene o no cuentas, porque solo a él o a un fiscal o a la Procuraduría, supongo, se lo pueden informar.
A un abogado particular jamás le van a dar ese tipo de información. Bien, ¿alguna otra pregunta que tengan por ahí? Bueno, vamos a ver. Aprovechen para preguntar. Recuerde que en las Tengo otra duda. está claro. Sí, dígame. ¿Será que es necesario anexar los estados de cuenta del demandante y del demandado para probar de que no se ha realizado ningún pago? Mire, fíjese que en materia de pago, y tal como usted lo dijo, para probar que no se ha realizado. Entonces, estamos hablando de un hecho negativo. No ha pagado. Entonces, un hecho negativo, en principio, está relevado de prueba. O sea, me resulta absolutamente imposible probar un hecho negativo. Muchas veces, lo que se puede probar es su opuesto. Es decir, si bien no se puede probar el no pago, sí se puede probar el sí pago. O sea, el hecho de que sí se pagó. Ahora bien, ¿a quién le corresponde la carga de la prueba? Pues en principio al que afirma algo, siempre y cuando se pueda probar. Por ejemplo, ¿qué es lo que estaría afirmando un demandante en una demanda ejecutiva? ¿Qué es lo que él está afirmando? Bueno, aparte de que fulano le debe, pero ¿qué es como la base fáctica de su reclamo? ¿Quién me puede ayudar ahí? Que no le ha pagado. Exacto, que no me ha pagado. Y ese es un hecho negativo. Y como tal, pues relevado de prueba. O sea, yo no puedo probar que no me ha pagado. No puedo. Mire, este fulano me debe $1,000 y no me ha pagado. O sea, le puedo probar que me debe, pero no le puedo probar que no me ha pagado. Pero sí lo puedo afirmar. Y de hecho lo estoy afirmando en mi demanda. No me ha pagado. Entonces, en principio, pues el juez tendría que creerle, ¿no? Tendría que creerle porque no le puede decir, mira, ya me probaste que te debe, porque me has traído un título ejecutivo. O sea, te creo y acepto que te debe, pero no me has probado que no te ha pagado. Porque ¿qué le respondería usted a un juez que le demande o que le reclame o que le prevenga o que le requiera que usted le pruebe que no le ha pagado? O sea, no hay manera. No hay manera de que usted le pruebe que no le ha pagado. Miren, ¿hasta cuándo se pone la pantallita esta que estaba yo queriendo ver hace 10 minutos? Es decir, usted no puede probar que no le ha pagado. Entonces el juez no tiene más remedio que creerle a usted como demandante. ¿No le ha pagado? Ok, te creo. Y entonces, en base a esa creencia fundamentada, porque tampoco es arbitraria o caprichosa, pues, o sea, ha presentado un título ejecutivo, tiene fuerza ejecutiva y ha legitimado la calidad con que interviene, la legitimidad del demandante y la fuerza del título. Es lo que la ley le pide al juez antes de que admita y ordene el embargo. Entonces, por eso es que en presencia de una demanda, no, este lado no está funcionando. En presencia, repito, de una demanda, el juez tiene esos escenarios, uno de los cuales es admitirla, hacer prevenciones y si no se cumplen, declararla inadmisible o declararla improponible según el caso.
Ahora, ¿qué resulta entonces de este hecho del pago versus el no pago? Que llegará el momento, después de admitida la demanda, en que el demandado tendrá su oportunidad procesal para, pues, oponerse al proceso que se está entablando y para demostrar el hecho del pago. Porque una de los motivos de oposición, según el 464, es precisamente el pago. ¿De acuerdo? Bien, ¿alguna otra pregunta que tengan por ahí? Sí, en el caso de que no haya pedido el embargo, solo se resuelve de lo que haya pedido, ¿verdad? En la demanda. Sí, sí. La vez pasada yo les comentaba eso. Les decía de que el embargo no es una fase o una etapa del proceso ejecutivo indispensable, que no pueda faltar. El embargo es una medida cautelar que tiene como propósito o finalidad asegurar o garantizar las resultas o el resultado del proceso. Es decir, de antemano, tener algo sobre lo cual hacer efectiva la sentencia que se dicte y su posterior ejecución forzosa. Pero aunque usted no logre el embargo dentro del proceso ejecutivo, todavía lo puede pedir dentro del trámite de ejecución forzosa. Después de dictada la sentencia estimativa, entonces usted puede, dentro de las actividades de ejecución, pero ya dentro del trámite de ejecución forzosa, ahí puede pedir el embargo y esta vez, digámoslo así, si lo logra, pues allí va a hacer valer su crédito. Miren, no puedo dejar de mencionar, porque eso es algo con lo cual nos topamos con demasiada frecuencia. No puedo dejar de mencionar el hecho de que deudores insolventes, y que de verdad lo son, o sea, no estoy hablando yo de deudores fraudulentos que han simulado negocios jurídicos para hacer creer a los demás que no tiene nada. No, no hablo de esos deudores, porque esos deudores todavía usted podría lograr a través de ciertos procedimientos judiciales que revertir esa situación de insolvencia, como quien dice, mentirosa, ¿no? O simulada, un deudor que anda con, qué sé yo, con buenos carros, que anda bien enjollado, que tiene dinero en sus bolsillos, buenos zapatos, un buen reloj, cadenas y buen carro, pero claro, nada está a nombre de él. Sin embargo, él es el poseedor de esas cosas, las utiliza, se beneficia de ellas. Tiene terrenos, tiene casas, pero nada está a nombre de él. Entonces, yo pienso que en esos casos usted sí podría hacer valer como acreedor el derecho que tiene de persecución y lograr a través de acciones pertinentes que esa situación fantasma de que no tiene nada se revierta y lograr que el patrimonio de esta persona se vea fortalecido con los bienes que en verdad le pertenecen. Es decir, anular, por así decirlo, esas acciones que él ha hecho para quedar en ese estado de insolvencia que no es verdadera o real. Pero voy a aquellos que de verdad no tienen, o sea, porque los hay y demasiados. O sea, no tenemos nosotros un ingreso per cápita aquí en este país que nos permita decir que somos ricos. No, para nada. O sea, somos pobres. O sea, tenemos una pobreza generalizada. Entonces, sí hay muchísimas personas que no tienen. Entonces, en presencia de personas que de verdad no tienen,
No hay mucho que se pueda hacer. Es lamentable tener que decirle a muchas personas que tienen un crédito contra estos que son pobres de verdad, que no hay nada que se pueda hacer. Es decir, ¿y cómo pues? ¿Y cuál es el patrimonio con el cual estas personas van a responder de sus deudas o de sus obligaciones si no tienen nada? Es decir, por ejemplo, imagínense un campesino que depende de lo poco que gana con el cultivo de unas 2 o 3 tareas de tierra. O sea, tierra que no es de él tampoco, sino que tal vez le dan donde sembrar algunas. ¿O qué podemos decir de un obrero o de un empleado que apenas gana un poquito más allá del mínimo, tal vez unos 350, $400? Es más, fíjense que el salario antes tenía como una posibilidad de que se le pudiera embargar hasta un 20% de su salario, sin importar cuál fuera su salario. Entonces, si alguien ganaba el mínimo, todavía sí se le podía embargar hasta un 20% de ese salario mínimo. Pero hoy con este nuevo Código Procesal Civil y Mercantil, bueno, ya no es nuevo, tiene más de 10 años, pero con el código que rige ahorita, hay una protección de toda persona de que 2 salarios mínimos son inembargables. Es decir, el legislador tomó a bien proteger a las personas que su salario es hasta 2 veces el salario mínimo. Eso no se le puede tocar a las personas. Si alguien, por ejemplo, gana $500 y el salario mínimo son 300, entonces tendría que ganar más de 600 para que se le pueda embargar. Y que conste, los 600 son intocables. Lo que se le podría embargar es lo que exceda de esos 600. Si ganara 800, por ejemplo, se le puede embargar 200, pero un porcentaje. El mismo código le dice cuál es el porcentaje que se le puede embargar si pasa de 2 salarios mínimos hasta 3, por ejemplo, 3 salarios mínimos. Luego si fueran 4, si fueran 5, y ahí la ley le va dando una especie de tarifa o de tabla donde según la cantidad de salarios mínimos que una persona gane, así se le puede embargar un porcentaje. Entonces, me parece muy acertada esa decisión legislativa porque 2 salarios mínimos, pues de alguna manera permiten que una persona pueda seguir viviendo, ¿no? Pueda seguir sobreviviendo. Tal vez no del todo bien, pero está bien, pues. Entonces, con eso lo que les quiero decir es que en sus relaciones personales, si ustedes pretenden ser acreedores de otros, pues tienen que asegurarse de la solvencia económica de esa persona que va a ser su deudor o deudora. Porque si no tiene solvencia económica, se aplica el famoso aforismo que dice: quien nada tiene, con nada paga. Quien nada tiene, pues le va a pagar con nada, que es lo que tiene. Bien, ¿alguna otra pregunta? Qué lástima que hoy no les pude presentar nada en pantalla a ustedes, hombre. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, dígame, le escucho. Ahorita que estaba revisando los recursos que subió usted, me surgió una duda respecto al fallo de la ejecución forzosa. Cuando menciona que continúe el trámite, el proceso de ejecución forzosa a petición de parte, salvo que se pague o se presente algún recurso. No sé si se podría aplicar la ejecución forzosa a aquella persona de que tiene un embargo, o no sé cómo se aplicaría la ejecución. Mi duda es, ¿sí? ¿Cuál es el efecto de la ejecución forzosa? ¿Cómo se aplica? Bien.
Aquí lo que debemos nosotros tomar en cuenta es que todo acreedor legítimo tiene derecho a ser satisfecho en su crédito. Eso nos interesa a todos como sociedad. Entonces, si estamos en presencia de un acreedor que tiene un título ejecutivo, con el título ejecutivo, él no puede todavía pedir la ejecución forzosa. Necesita un título de ejecución. El título de ejecución, en el caso del proceso ejecutivo, sería la sentencia que se dicte. Ahora, cuando una pretensión ejecutiva es estimada, yo les ponía en el material que compartí con ustedes algunas preguntas que están allí en el mismo material. Entre otras cosas, les preguntaba si la sentencia que se dicta en un proceso ejecutivo es o no de condena. Es decir, resulta correcto o resulta propio pedirle al juez en la demanda que en sentencia definitiva condene a la persona que estamos demandando, condene a pagar X suma de dinero en concepto de capital e intereses. Es decir, ¿es o no una sentencia de condena? ¿Por qué traigo esto a cuenta? Porque hay resoluciones de Cámara, yo creo que he compartido algunas con ustedes, donde los magistrados sostienen que no es en el proceso ejecutivo la sentencia que se dicte una sentencia de condena y que por tanto no es correcto decir en la sentencia o en la demanda que se condena a fulano de tal, sino que los términos en que tiene que redactarse esa sentencia tienen que ir más bien como estimar o declarar al lugar la pretensión ejecutiva y ordenar que en base a esa decisión que se está tomando, que es su momento, pues se proceda tal como lo dictan las reglas de la ejecución forzosa. Ahora, también yo les hacía a través de otra pregunta formulada allí en ese material, si era correcto que el juez utilizara las palabras que usted mencionó en su pregunta. Es decir, si mal no recuerdo, decía más o menos que se continuara adelante con la ejecución forzosa si era esta pedida. Entonces, yo en lo que estaba haciendo el análisis previo a formular esa pregunta, yo decía para mí mismo, ¿y será eso correcto? Es decir, anticiparse a los hechos, porque también decía ese juez en esa sentencia que se iba a tener por firme si no se recurría de ella. Entonces, yo no sé si ustedes me entienden la idea con la pregunta que yo formulaba. Es decir, porque la idea mía es que para cada cosa, para cada decisión, tiene que haber un momento. Y pues especialmente cuando debe mediar una petición, yo no veo muy acertado resolver lo que no se ha pedido. O sea, ¿cómo yo podría decir, porque para mí es contradictorio, continúese adelante con la ejecución forzosa si se llegara a pedir? O sea, es a mi juicio, pues, es mi opinión, resulta contradictorio y absurdo, porque estoy dando una orden de algo que no me lo han pedido. No sé si me explico, no me lo han pedido. Entonces, para mí, pues simplemente estímase la pretensión ejecutiva y punto, y punto. O sea, es que mire, el que usted como juez o como abogado obtenga una sentencia estimativa
eso no necesariamente significa que usted la va a ejecutar. Usted podría no ejecutarla. Esa sigue siendo una opción o una decisión que debe tomar en base precisamente al principio dispositivo, que es el que rige los procesos civiles y mercantiles. Entonces yo por eso veía allí una contradicción. Ahora, usted mencionaba cómo funciona eso de la ejecución forzosa. Bueno, en principio le hago saber que esto se verá, digámoslo así, en una asignatura futura, posterior a esta, que precisamente se llama medios de impugnación y ejecución forzosa. Son como dos grandes temas dentro de una misma asignatura. Los medios de impugnación civiles y mercantiles y la ejecución forzosa. Entonces, pero básicamente tenemos muchos escenarios que plantear. El más sencillo de ellos es el de un solo deudor y el de un solo acreedor. Ese, digamos, es el escenario más simple, pues, un deudor versus un acreedor. Pero hay escenarios un poco más complejos. Hay escenarios en donde podría ser varios acreedores en presencia de un solo deudor. Podría ser varios deudores en presencia de un solo acreedor. O, pues, ¿por qué no completar el escenario con varios acreedores frente a varios deudores? Entonces, dependiendo del escenario en el cual nos encontremos, así será la solución que le vamos a dar al caso o a la situación concreta. Manejemos un ejemplo en donde yo todavía no entiendo por qué es que los colegas, abogados en ejercicio y a veces los jueces, no tampoco logran comprender cuál es el rol que desempeñan en las relaciones jurídicas las distintas personas que intervienen en ellas. Por ejemplo, ahí se mencionaba una demanda entablada por una asociación cooperativa de ahorro, crédito y aprovisionamiento de responsabilidad limitada. Espero que todos lo hayan leído, pues, y si no, pues vayan y léanlo. Se mencionaba esa demanda en la cual se reclamaba el pago de una obligación a dos personas, a dos, pues supongo que eran mujeres, pero eran dos personas. Pero una de ellas era deudora principal y la otra era codeudora solidaria. Entonces, a mí no me quedó claro, por lo menos en la exposición que se hace en esta sentencia, de cuánto le estaba reclamando a cada una de ellas. No me quedó claro. Es decir, no me quedó claro si le estaba cobrando la totalidad de la deuda a cualquiera de ellas o si estaba dividiendo la deuda entre ellas. Porque fíjense que una cosa es cobrar la totalidad de la deuda a cualquiera de ellas y otra cosa muy distinta es dividir la deuda entre ellas. Pero la pregunta que surge también es, ¿y por qué tendría que dividirla? Es decir, ¿cuál sería, digamos, el fundamento para que la divida? Bueno, la solidaridad obviamente permite al acreedor cobrar el total de la deuda a cualquiera de los deudores que él elija. Pero el problema que veo yo en una demanda así de oscura, como la que yo les estoy presentando, es que queda la duda si está renunciando a la solidaridad o la está manteniendo en su reclamo. Porque la solidaridad se puede renunciar. ¿Y cómo se renuncia? Pues reclamándole a todos los deudores.
pues la parte o cuota que les corresponda, según el número de personas que sean. Entonces, repito, por eso es que a mí a veces me resulta un poco paradójico decir, caramba, y entonces aquí, ¿qué vamos a entender? ¿Cómo vamos a resolver esta pretensión que para mí no deja de ser bastante oscura? Pero contestando a su pregunta, habría que tener tal vez un poquito de paciencia para poder llegar, digámoslo así, a la asignatura que corresponda y en ella pues ver este tema de cómo funciona la ejecución forzosa, porque definitivamente es casi tema de medio ciclo, de medio semestre. Bien, ¿alguna otra pregunta que tengan por ahí? Vamos a ver. Repito, ¿tienen alguna pregunta, jóvenes aún? Vamos a hacer una modificación aquí de última hora, tal vez lo puedan lograr. Ok, tú desapareces. No te ocupo más. Ok. Tú desapareces también. Aquí te voy a dejar. Ahora. Vamos. Hola. ¿Estamos por ahí todavía, niños? Qué interesante. Ve qué bonito. Qué bonito está esto. Vamos a ver. Lick, me encanta ese efecto en la No, camisa. hombre, ya lo guaché para que vea cómo está esto de tergiversado. ¡Qué barbaridad! Es que está haciéndolo al revés todo. Me está dejando intacta la pantalla verde y me está... Vaya, ahí está mejor sin pantalla verde. ¿Ve qué bonito? Bueno, vamos a ver si puedo ahora. Vaya. Necesito todavía algo más aquí. Vaya, miren, vamos a repasar en estos minutos que nos quedan, vamos a repasar código. Vamos a remitirnos a los artículos 464 y siguientes. Para ello, les voy a pedir, vamos a ver aquí. Vaya. Asumo que están viendo ahorita en pantalla. Ok, vamos a pedirle a Gilma que nos lea, por favor, el 464 en voz alta, si es tan amable. Gilma. Aquí estamos, Lick, permítame. Ok. Hola. El 464, ¿verdad?
Sí, por favor. Motivos de oposición. Sin perjuicio de lo establecido en otras leyes, serán admisibles en el proceso ejecutivo los siguientes motivos de oposición. Numeral 1. Solución del pago efectivo. Petición, prescripción o caducidad. No cumplir el título ejecutivo los requisitos legales. Quita, espera o pacto o promesa de no pedir. Transacción. Licenciado, me surge la duda. Sí, dígame. En el numeral 4, quita, lo especifica como que no lo puso en sí la palabra quita. Espera o pacto promesa de no pedir. Vaya, ahorita le explico. Solo que voy a explicar cada uno de los motivos. Lo primero que hay que decir, con relación a este artículo es la parte esta que dice sin perjuicio de lo establecido en otras leyes. Lo que debemos entender es que si en otras leyes hay otros motivos de oposición, entonces se van a aplicar también. En otras palabras, esta enumeración que nos está haciendo el artículo 464 no es taxativa. Entendamos por taxativo aquello que es único, exclusivo, completo, es decir, que no hay más. O sea, esto no es taxativa, esta enumeración. No está ya acabada o, digamos, solo estos son los motivos y no hay otros. Por supuesto que los hay. ¿Y por qué concluimos eso? Porque está diciendo sin perjuicio de lo establecido en otras leyes. O sea, la interpretación de esta frase, sin perjuicio de lo establecido en otras leyes, es que sí vamos a encontrar otras leyes en las cuales también hay motivos de oposición. Y al encontrarnos con esas otras leyes, entonces también podrían aplicarse. Y el ejemplo característico de esto es el artículo 639 del Código de Comercio. Relacionen ustedes en este artículo 464 el artículo 639 del Código de Comercio, en donde van a encontrar otros motivos de oposición relacionados con un proceso ejecutivo basado en títulos valores. Si usted se encuentra con un proceso ejecutivo cuyo documento base de la acción es un título valor, entonces, además de estos motivos que aparecen aquí, también podría utilizar los motivos que se mencionan en el 639 del Código de Comercio. Bien, solución o pago efectivo es uno de los modos de extinguirse obligaciones que aparecen en el artículo 1438 del Código Civil. La solución es la prestación de lo que se debe. Que conste, aunque también se le conoce como pago efectivo, no necesariamente significa que se cumple con una suma de dinero. No. Tanto paga o soluciona la obligación quien lo hace con una suma de dinero, como aquel que lo hace con otra prestación cualquiera, con otra prestación distinta. Paga el que pinta una casa, el que repara un vehículo, el que da una cantidad de frutas o de verduras, como el que da $100. Es decir, el pago efectivo o solución se aplica no solamente a las obligaciones
cuya prestación es dar una suma de dinero, sino a cualquier obligación. De hecho, algunos autores sostienen que en el fondo no es una forma de extinguirse obligaciones, sino más bien una forma de cumplirse obligaciones. Estos autores distinguen, pues, entre una obligación que se extingue versus una obligación que se cumple. Para estos autores, la obligación se extingue cuando no satisface al acreedor, mientras que el pago es una forma de cumplirse obligaciones porque sí satisface al acreedor de ella. Bien, la pluspetición es pedir más de lo que se debe. Esto ya se los expliqué yo a ustedes. Plus es una palabrita que utilizamos para hacer referencia a algo adicional. Ah, no, es que ese es un plus, decimos. Es algo adicional. Entonces, la pluspetición es pedir algo en demasía. Es decir, más allá de lo que en realidad se nos debe. Entonces, la pluspetición podría ser un modo de oposición. Mire, disculpe, con el debido respeto que se merece el acreedor, pero yo lo que le debo y lo que dice el documento que le suscribí es $100, pero me está cobrando 600. Entonces yo me opongo porque no le debo 600, le debo 100. Aquí hay una plus petición. Me está pidiendo más. Entonces, el título ejecutivo que está presentando no le alcanza para reclamarme 600. No hay título ejecutivo con respecto a los 500 que me está cobrando de más. Y esa es una forma de oponerse. La prescripción, también ya la comentamos, es cuando se ha dejado pasar el tiempo que la ley ha establecido para hacer valer ese derecho. Es decir, usted tiene que ejercer la acción correspondiente dentro de cierto lapso de tiempo. Si pasa ese tiempo y usted no ejerce la acción a la cual está plenamente facultado, entonces, pues podría el deudor oponerse diciendo, esa acción ya prescribió. Importante es recordar que los jueces no están autorizados para declarar la prescripción de oficio. Tiene que ser a petición de parte. El deudor es el que tiene que oponerse alegando la prescripción. No haría mal entonces un juez si le presentan un título ejecutivo de hace 40 años, que podríamos decir que está súper prescrito ya ese crédito, si decreta embargo y se traba el embargo. Pues sí, porque el juez no está autorizado para evaluar si ya prescribió o no la acción. Eso queda a la conciencia de los litigantes, como decía antes el Código de Procedimientos Civiles. Eso queda a la conciencia del deudor, en el sentido de que el deudor sabe, por ejemplo, que tiene esa deuda, pero aprovechándose de la prescripción, viene y la alega. Como que dije, para no pagar. Es que tenías que haberme cobrado dentro de los 10 años de la acción ejecutiva, pero no cobraste, entonces ya la regaste, perdiste, ya no te pago. Pues queda su conciencia. La caducidad es digamos, la falta de eficacia de ciertos documentos por no haberse cumplido con ciertos requisitos que la ley exige para su plena validez, para su plena eficacia. Entonces se dice que por no haberse llenado ese requisito, entonces ha caducado y por ende no se puede reclamar en base a él. Fíjense que la caducidad y la prescripción se parecen bastante, pero la prescripción, ya les dije, solo puede declararse a petición de parte. La caducidad no.
la caducidad se puede reclamar aún de oficio. Esa es una gran diferencia entre la prescripción y la caducidad. Ahora, no cumplir el título ejecutivo, los requisitos legales. Miren, esto es de la mayor importancia. Es uno de los motivos que más frecuentemente se invocan por parte de los deudores. Y es que es cierto, a veces el título ejecutivo, o mejor dicho, el documento que se ha presentado con la apariencia de ser un título ejecutivo, en realidad no lo es. Y no lo es precisamente porque no se han cumplido con los requisitos legales para que tenga ese carácter o esa calidad. Es lo que podríamos llamar un pseudo título ejecutivo. Un título ejecutivo putativo o aparente, pero que en realidad, ante ese incumplimiento de ciertos requisitos, no tiene el carácter de ser un título ejecutivo. De allí la importancia de que ustedes se aseguren de cuáles son esos requisitos legales que un título debe cumplir para ser ejecutivo. Los ejemplos sobran. Por ejemplo, ahí me decía que no tenía fecha de emisión. Yo tuve un caso, ya se los comenté también, con una letra de cambio, que no tenía precisamente fecha de emisión. Claro, no era una certificación de una sentencia, era una letra de cambio. Cuando uno revisa los requisitos que deben contener las letras de cambio, creo que es en el artículo 702 del Código de Comercio, ahí aparece bien claro cuáles son los requisitos, cuáles son indispensables, cuáles pueden faltar, cuáles se suplen, ahí como quien dice, se sobreentienden, cuáles se pueden llenar después. O sea, la ley se encarga de decirle cuáles son los requisitos legales que debe tener un título para ser considerado ejecutivo, para que tenga esa fuerza ejecutiva que se necesita para iniciar un proceso ejecutivo. Entonces, si carece de alguno o varios de esos requisitos, pues usted se opone y dice, no, mire, es que ese documento no reúne los requisitos legales para ser un título ejecutivo. Y a lo mejor tenga razón. Y a lo mejor, pues eso sea motivo para que se declare sin lugar la ejecución intentada. Quita. Aquí voy a la pregunta que usted me hacía. Quita. Quita es sinónimo de descuento, reducción, abono, si se quiere. Es decir, quita es eso, quitar, o sea, a una suma original o primitiva se le ha quitado, ya sea por, qué sé yo, porque a lo mejor se dio un pago parcial, bueno, de los 100 que me debes te voy a quitar los 40 que ya me pagaste. O por otro tipo de negocio que pueda haber entre el acreedor y el deudor. Ah, bueno, mira, de los 2,000 que me debes, pues te voy a quitar 500 que equivale al cerdo que me diste. Es decir, quita es eso. Es decir, una operación en cuya virtud se redujo la obligación. Quita. No, mire, yo me está cobrando 2,000, pero hubo una quita de 500 que no me la está reconociendo. Entonces yo le ofrezco probar que efectivamente se dio esa quita. Lo ideal es tener un documento, es decir, un papel firmado. Claro, usted cuando hace un pago parcial, por ejemplo, asegúrese de que quede documentado, porque si no va a tener problemas probatorios. Y es que, mire, recuerde que no todos los acreedores son sinceros. O a veces el acreedor sí lo es, pero fallece y es sustituido por sus herederos. Y los herederos ni cuenta se dieron del asunto y por ende no reconocen la existencia de esa quita.
Y lo que se dice de la quita se puede aplicar a los otros motivos que aparecen en ese mismo numeral, que es la espera. La espera es también eso, como un plazo adicional. No, pero es que mira, tú me dijiste que me ibas a dar una espera. Por ende, no es exigible todavía esa deuda, porque tú dijiste que me ibas a dar una espera de 1 año, por ejemplo, y apenas va pasando 15 días. Entonces, ¿dónde está la espera que me dijiste que me ibas a dar? O sea, la espera es eso, espera, o sea, un plazo adicional. Otra vez, asegúrese de tener un documento que lo compruebe, esa espera que le dio su acreedor. Mire, muchas veces la gente se confía. Llegan con el acreedor, mira, fíjate que realmente no puedo ahorita pagarte, pero tengo interés, tengo intención de pagarte. ¿Qué tal si me haces una espera? ¿Cuánto tiempo querés que te espere? Espérame 6 meses. No, la verdad es que 6 meses es mucho. Te puedo esperar 4. Ah, vaya, pues está bueno. Ok, ¿y a la semana lo está demandando? ¿Y la espera, pues? ¿Y la espera que le concedió? Ahora, si no queda documentada, su problema va a ser probatorio. Pero eso no quiere decir que no lo pueda todavía alegar. Me hizo una espera, me hizo una quita, o me prometió que no me iba a reclamar. Podría ser pacto o promesa de no pedir. Es decir, son como situaciones que se pueden presentar en la práctica y que según la ley sirven como motivos de oposición también. Y finalmente la transacción es un contrato. Es un contrato que le pone fin a un litigio, que le pone fin a una obligación, que le pone fin a una deuda. La transacción es, junto con el pago, un modo de extinguirse obligaciones. La transacción es un acuerdo de voluntades en el cual, pues, las partes han convenido en que la obligación se va a tener por extinguida. Y el convenio puede consistir en cualquier trato que ellos hagan, pero que en definitiva lo que hace es extinguir la obligación. Bien, espero haber contestado su pregunta y gracias por haber leído. Hoy le voy a pedir a Kevin Cerón. Ahí el siguiente artículo, por favor, Kevin. No está Kevin. Kevin a la 1, Kevin a las 2, Kevin a las 3. Tatiana Cruz. Buenas tardes, Lic. Hola, buenas tardes. Planteamiento de la oposición. Sí, por favor. La oposición se deberá formular dentro del plazo de 10 días contados desde la notificación del decreto de embargo, con las justificaciones documentales que se tuvieran. Si no hay oposición, se dictará sentencia sin más trámite y se procederá conforme a lo establecido en el libro 5 de este código. Bien, muchas gracias. Vaya, según esto, para formular la oposición, el demandado tiene un plazo de 10 días. Aunque no lo diga expresamente, son hábiles y se cuentan desde la notificación. El propio día de la notificación no cuenta. El propio día. Si a usted le notifican un viernes a las 12 del mediodía, 1 de la tarde, 3 de la tarde, ese día viernes no cuenta. El primer día sería el lunes de la siguiente semana, porque sábado y domingo tampoco cuentan, ya que son días no hábiles. Y aquí le pregunta, mire, las justificaciones documentales que se tuvieran. Es importante que nosotros generemos esa cultura
de documentar todo lo que se haga en materia de obligaciones y contratos. Si no hay oposición, se dictará sentencia sin más trámite. Fíjense lo importante que resulta aquí, pues la actitud que pueda tomar un demandado cuando le notifican el decreto de embargo. Recuerden que esa notificación con la que ustedes creo que están trabajando, ¿verdad? Todavía. Esa notificación del decreto de embargo equivale al emplazamiento. Equivale al emplazamiento. En el sentido de que es la oportunidad procesal que tiene para iniciar el contradictorio. O sea, el proceso ejecutivo se caracteriza porque el contradictorio se invierte. El contradictorio no nace por parte del demandante, sino que nace por parte del demandado. ¿Y cómo nace ese contradictorio? Es decir, esa posibilidad de oponerse, de contradecir lo que se ha afirmado en la demanda, pues, oponiéndose. Si usted no se opone, pues es como una señal de que no tiene nada que reclamar frente a la demanda que se le ha interpuesto. No tiene nada que decir. Entonces, la solución legislativa es que se dicta sentencia sin más trámite. Y luego se procede conforme a lo establecido en el libro 5 de este código. Fíjense que ya estaría mejor que en vez de decir y procédase a la ejecución forzosa si se pide, ya estaría mejor que el juez utilizara esta frase del artículo 465 en su sentencia y que dijera, y procédase conforme a lo establecido en el libro 5 de este código. O sea, así se cura en salud y no se mete en esa contradicción interna, ¿no? Procédase a la ejecución si se pide, pero es que no se la están pidiendo. Y si no se la han pedido, porque no se la pueden pedir todavía, ya que todavía existe el chance de que se impugne la resolución a través de un recurso. Pero es que, como le repito, estos jueces como que han entendido mal el principio de economía procesal y en un auto resumido pretenden hacer cosas cuando todavía no es el momento procesal para hacerlo. Pero bueno, cada quien. Bien, moraleja del asunto, si tenemos algo que decir en materia de oposición, pues aquí tenemos la oportunidad. ¿Cómo se tramita la oposición? Vamos a pedirle esta vez a Madeline, no sé cómo le dicen, Madeline. Tarde. Buenas tardes. Buenas tardes. Tramitación de la oposición. Si la oposición se funda en la existencia de defectos procesales y el juez considera que son subsanables, concederá al demandante un plazo de 5 días para subsanarlos. Si no se procede a ello en dicho plazo, se declarará inadmisible la demanda en este estado y se determinará el proceso. Si la subsanación se da, serán concedidos 2 días más al demandado para que pueda ampliar su contestación u oposición. ¿Sigo? Sí, por favor. Cuando la oposición se funde en defectos o vicios insubsanables, el juez, por auto en el proceso, declarará improponible la demanda, finalizará el proceso y dejará sin efecto las medidas cautelares que se hubiesen adoptado con imposición de las costas al demandante. Vaya, muchas gracias. Aquí prácticamente nos está diciendo este artículo que nosotros, como partes interesadas, podemos provocar a través de una oposición una decisión que, digamos, al juez se le pasó por alto. Recuerden que cuando se presenta la demanda ejecutiva, el juez tiene que hacer un examen de forma y de fondo. En otras palabras, esto mismo que dice el artículo 466, y que obviamente sería a petición de parte, esto mismo el juez lo tiene que hacer, pues, aunque no se lo pidan. El juez tiene que valorar si la demanda o la pretensión contenida en ella tiene defectos
o no los tiene. Y qué clase de defectos son en el caso de que los tuviera. Pero el artículo parte de que al juez se le pudo haber pasado por alto algunos defectos y le da la oportunidad al demandado, mediante la oposición, de, pues, alegar la existencia de esos defectos. Ahora, estos defectos podrían ser, pues tal como lo dijimos en el examen de fondo y de forma, pues podrían ser, valga la redundancia, de forma o podrían ser de fondo. Los de forma son subsanables, los de fondo son insubsanables. Entonces, si los defectos que se han alegado en la oposición son subsanables, aquí dice que el juez le va a dar un plazo de 5 días. Siempre son hábiles al demandante para que los subsane. Y siempre se van a empezar a contar desde el día siguiente al de la notificación. La notificación, repito, el día en que se hace no cuenta en este plazo. Si pasan esos 5 días hábiles, contados desde el siguiente de la notificación, y no se subsanan, entonces se va a declarar inadmisible la demanda. Y el proceso se va a terminar. Pero si se subsanan los defectos denunciados, entonces dice la ley que se le van a dar 2 días más al demandado para que amplíe su contestación o los motivos de su oposición. En otras palabras, el demandado puede en su oposición denunciar o alegar la existencia de defectos procesales que son subsanables, pero también puede denunciar la existencia de defectos que son insubsanables. De hecho, según el inciso segundo de este artículo, cuando los defectos sean insubsanables, el juez declarará improponible la demanda, finalizando el proceso, dejando sin efecto las medidas cautelares, el embargo, que se hubiesen adoptado, y condenando al demandante en las costas procesales. De modo que esas serían como las posibilidades que hay frente a una oposición. Ahora, es importante destacar que en el inciso segundo, dice la ley que el juez, por auto en el proceso, va a declarar improponible la demanda. El autor que comenta este artículo en el Código Procesal Civil y Mercantil comentado, nos hace una observación, pero muy interesante en este punto. Y es que antes de declarar esta improponibilidad, el juez le tiene que dar audiencia al demandante para que el demandante pueda controvertir esos motivos de oposición, para que él pueda alegar lo que tenga que alegar frente a esos vicios supuestamente insubsanables que se han denunciado por el demandado. Es decir, tiene que haber respeto al derecho de audiencia que en este caso tiene el demandante. No podría válidamente, sin violar garantías constitucionales, un juez declarar ya solo porque el deudor viene y le alega que hay vicios insubsanables, declarar la improponibilidad, porque estaría tomando una decisión que resulta perjudicial a una de las partes sin oírla. Y hay un principio general de que no se puede tomar ninguna decisión a menos que la ley lo permita, sin oír a la parte a la cual esa decisión va a perjudicar, como en este caso. Bien, lamentablemente llegó el momento de terminar, no sin antes, voy a suspender ya la grabación para tomar asistencia.